Buenos días, desde Nueva York, Fabián Onetti para Winston Capital. Hoy con una presentación especial vamos a hablar del cambio de paradigma en Venezuela. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una manera de hacer un negocio, un esquema donde estamos acostumbrados a operar. ¿Y qué quiere decir? En mercados emergentes el paradigma histórico había sido mirar la voluntad de pago de los países. Cuando uno presta plata, el acreedor tiene que mirar dos cosas: la habilidad, tiene la capacidad de generar el dinero para repagarme la deuda, y la voluntad. A veces el deudor tiene el dinero pero no quiere hacer el pago por diversos motivos. Desde el comienzo de la crisis de mercados emergentes en los 80s, siempre se miraba la voluntad del país de querer hacer el pago. ¿Por qué? Porque los países siempre algún tipo de recurso e ingresos tienen, pero después tienen que tomar, en situaciones difíciles o de crisis financieras, la decisión de hacer o no los pagos. ¿Pago a los acreedores o pago a los maestros? ¿Pago a los acreedores o mantengo el servicio de salud, el servicio de pensión a los jubilados, etcétera, etcétera? Y en algún momento, cuando la situación se ponía muy difícil, el país dejaba de pagar a los acreedores. Se generaba un periodo de mora, arrancaba una discusión y de vuelta la discusión era en función a esta habilidad que tienen de generar algún ingreso, qué voluntad tienen de hacerme algún pago. Y esa ha sido la discusión. Hasta el mismísimo caso de Argentina, en la última reestructuración que termina en el 2015, 30 y pico de años siempre discutíamos la voluntad de hacer el pago. ¿Qué pasó en Venezuela? El mercado le creyó enormemente al presidente Maduro, que insistía explícitamente en la enorme voluntad de pago que tiene para hacer Venezuela. Era un tema de soberanía, era un tema de seguridad nacional, era un tema de orgullo. Y el mercado le creyó, a pesar de que la habilidad de hacer los pagos se iba deteriorando cada día más, y los bonos que estaban en 70, 80 habían bajado a niveles de 60, pero sin embargo el mercado tenía la conciencia y creía en el presidente de que esto iba a suceder. ¿Qué es lo que pasó a fines de noviembre? A fines de noviembre había muchos vencimientos y Venezuela perdió la habilidad de poder hacer los pagos. No generaba los dólares y empezó a pagar tarde. Aún hoy sigue pagando Venezuela, pero tarde, desprolijamente y sin cumplir las regulaciones del mercado internacional donde los bonos están emitidos. Finalmente, el día viernes, EMTA, que es la asociación que regula todo el trading de mercados emergentes, ha determinado que Venezuela está en full default. Quiere decir que los bonos hoy operan como si fuesen los bonos de una compañía en bancarrota, con distintas atribuciones especiales. Y esto ha puesto fin a la especulación de si es o no es, había distintas calificaciones y demás. Los bonos hoy tradean en 20 centavos de dólares o inclusive por debajo de 20 centavos de dólares, lo que ha generado una enorme pérdida en muchos inversores. ¿Por qué? Porque de vuelta, como muchas veces ha habido un cambio de paradigma, un cambio de la manera de operar ciertos mercados, y esto encontró a muchos inversores fuera de esta sintonía. A veces vemos cambios de paradigma positivos, como fue aparecer el Internet en su momento, generó enorme riqueza. Cambio de paradigma en la telefonía, cuando la telefonía alámbrica pasó a ser telefonía inalámbrica, otro cambio de paradigma muy positivo. En este caso fue un cambio de paradigma negativo. De repente tenemos que mirar a los mercados emergentes y a los operadores de mercados emergentes no tanto por su voluntad de querer hacer un pago, sino por la habilidad real de generar los fondos para hacer el pago. Ustedes me preguntarán, ¿cómo sigue la situación en Venezuela? Muy difícil. Sin embargo, si no hay un cambio de régimen, si el presidente Maduro sigue en el poder y no hay un cambio posible, no va a haber ningún tipo de solución en el corto plazo, o por lo menos en el mediano plazo, hasta que no haya un cambio de régimen en Venezuela. Con lo cual, probablemente, si me preguntan hoy, va a haber que esperar bastante tiempo. Nada más, una pequeña reflexión en Venezuela. Que tengan un muy buen día. Si quieren encontrar más informaciones, nos encuentran en winston.capital. Muchas gracias. Fabián Onetti para Winston.